Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Al leer la palabra de Dios detenidamente, encontramos en ella instrucciones de Dios para que nosotros, sus hijos, aprendamos a hacer lo que a Él le agrada, a caminar como a Él le gusta. No porque nada más le agrade o le guste, sino porque allí hay bendición para nosotros. Allí hay seguridad para nosotros, porque son principios eternos. En el Antiguo Testamento había una gran cantidad de sacrificios que simbolizaban el sacrificio perfecto de Cristo Jesús y una gran cantidad de principios porque eran sombras de los bienes venideros. Dios, al dialogar con Moisés, le había dicho a Moisés de qué manera él quería que se hiciera cuando Aarón y sus hijos, que Dios mismo había escogido para que fuesen sus ministros, sus sacerdotes, y que ministraran al pueblo también, pues había dado instrucciones precisas de que se necesitaba hacer todo acorde con la instrucción que Dios mismo le dio a Moisés. Y hacer eso era necesario y no podía ser cambiado. Bienvenido a Vida en la Verdad. Les recuerdo que estamos estudiando el libro de Levítico y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y hoy nos toca estudiar el capítulo 8. El capítulo 8 lo vamos a estudiar de una forma distinta. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 8 es el cumplimiento de la instrucción que Dios le dio a Moisés para que se hiciera la dedicación y la consagración de Aarón y de sus hijos como la clase sacerdotal o los ministros que llevarían a cabo el trabajo en el tabernáculo. Así es que, vuelvo y repito, el capítulo 8 de Levítico es el cumplimiento de la instrucción que Dios dio a Moisés en Éxodo capítulo 29, versículo del 1 al 37. Entonces, lo único que te voy a decir aquí es que aquí está la muestra de que las cosas se hicieron tal y como Dios lo dijo. Así es que he tomado algunos textos porque se repite constantemente una frase que nos enseña que las cosas se hicieron como a Dios le agrada y como Dios dijo, bajo la instrucción que Él dio a Moisés. Y nos va a sembrar nosotros un principio de buscar aquello que Dios le agrada en nuestras vidas. Pero un principio fundamental bajo los tiempos de la gracia también. Así es que el capítulo 8 de Levítico es el cumplimiento del capítulo 29 de Éxodo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la frase se va a repetir constantemente. Si tú vas a Levítico capítulo 8, versículo 4, dice así: hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hizo Moisés? Hizo pues como Jehová le mandó. ¿Cuándo se lo mandó? Pues en Éxodo capítulo 29. Yo te puedo sugerir que vayas a los videos que se presentaron sobre ese capítulo, donde hay explicaciones de toda la instrucción de Dios. Aquí
es el cumplimiento de ella. Y el versículo 4 dice que Moisés hizo como Jehová le había dicho que se hiciera. Pero dice más, versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Así es que Moisés también le dijo al pueblo: esto es lo que Jehová se ha mandado hacer. Las instrucciones que Dios había dado para la consagración de los sacerdotes era desde hacer sacrificios diferentes, llevar ofrendas, lavar. Moisés tenía que lavar el cuerpo, los cuerpos de ellos con agua allí en el tabernáculo, y que el pueblo fuera testigo. Pues aquí lo que se está diciendo es que Moisés hizo tal y como lo dijo Dios, y le habló al pueblo y les dijo: se está haciendo tal y como dio Jehová la instrucción que se hiciera. Ahora bien, vamos al capítulo 8 de Levítico, el versículo 9, y la última frase. Observemos lo que dice en el capítulo 8, versículo 9. Y dice: como Jehová había mandado a Moisés. ¿Por qué? Porque cómo vistieron con la vestimenta sagrada dedicada para ese momento, para el sacerdote, el sumo sacerdote y los sacerdotes, o sea, sus hijos de Aarón. Pues Moisés lo hizo como Jehová lo había mandado. Así es que una vez más, esta es la tercera vez que lo dice. Y si tú vas al versículo 13, vuelve el último parte del versículo, dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. Siempre se va a repetir la misma frase. Tú vas al versículo 17 y la última frase dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. Vas una vez más al versículo 21 y la última frase dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. Después vas al versículo 29 en la última frase y vuelve a decir: como Jehová lo había mandado a Moisés. Vas al versículo 34 y dice el versículo 34: de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. Así es que Moisés mismo le dice a aquellos sacerdotes que aquellos sacrificios, aquellas instrucciones que Dios había dado, aquella manera de ser lavados, aquella manera de hacer los sacrificios, aquella manera de ser vestidos, todo lo que se estaba haciendo allí era un trabajo especial, era un trabajo de dedicación, de consagración. Y dice una vez más Moisés: esto se está haciendo, estos sacrificios son para la expiación de ustedes, y es lo que mandó Jehová que se hiciera, y así se ha hecho. Entonces, el último versículo del capítulo 8 dice en el versículo 36: y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Comieron como se les dijo, la comida que se les dio, estuvieron los días que se les dijo, que eran 7 días, sin salir del tabernáculo. Ahí comían, ahí se quedaron. Todo se hizo repetidas veces, nos dice este capítulo, que todo se hizo conforme lo que Dios había dicho. Y yo pregunto, al hablar este capítulo de esta manera y repetir tantas veces la misma expresión, hago esta pregunta: ¿cuál es el motivo que se repite tantas veces
esta expresión de que se hicieron las cosas como Dios lo había instruido en el capítulo 29 de Éxodo. Y la respuesta nace desde mi corazón y puedo expresarla y decirte a ti. Porque hacer las cosas como a Dios le agradan es sumamente importante. La manera de que un ministro debe de vivir su vida consagrada, debe de vivir su dedicación, debe de hacer su trabajo, debe de llevar en amor y obediencia las instrucciones de Dios, es sumamente importante para él, para su familia, para todo el pueblo. Y es cuestión de principios de eternidad y también de seguridad para todos. La Biblia nos va a enseñar que al cometer errores algunas personas perdieron pero es verdad, hasta la vida. Entonces, cuando se descuidan los principios de Dios y sus instrucciones, se corren riesgos. Pero gloria a Dios que Moisés nos dice la Biblia que tuvo el cuidado de llevar todas las cosas a cabo como Dios se lo había dicho. Y también que tanto Aarón como sus hijos se sometieron en obediencia y en amor a aquellas instrucciones que les fue dada e impartida por medio de Moisés, ya que Moisés era la persona que había recibido las instrucciones de parte de Dios. Y el versículo 36 nos indica que Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Entonces, esta instrucción debería de pasar perpetuamente de generación en generación. Y cada vez que se consagraba, se dedicaba un hijo de Aarón para que fuese sumo sacerdote, pues iba a llevar a cabo todas las cosas que Dios instruyó. Y así se tenía que hacer de generación en generación, todas las veces que se necesitara, conforme lo que Dios dijo. Por eso es el motivo de que se repite constantemente. Así es que Dios le instruyó a Moisés. Moisés les dijo también a Aarón y a sus hijos qué hacer, y también Aarón y sus hijos recibieron la instrucción de Moisés y lo hicieron. Eso nos enseña a nosotros que Dios instruye a través de su palabra. Un hombre debe de tener el cuidado de instruir como Dios lo dice, y otras personas deben de recibir la instrucción para hacer lo que Dios dijo y que están siendo instruidos a través de una persona que Dios usa. Ahora bien, esto es lo que nos enseña exegéticamente la palabra de Dios en el capítulo 8 de Levítico. Si nosotros estudiáramos en este momento, que no lo vamos a hacer porque es muy amplio, el Salmo 119, que muchos saben que es el salmo más amplio de la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que habla abundantemente del amor por la palabra, por la instrucción de Dios, y de aprender a caminar en ella, de guardarla en el corazón. El ministro, tanto en el Antiguo Tiempo como en el Nuevo Testamento, como en estos tiempos, debemos de tener cuidado de hacer las cosas como a Dios le agrada, tal y como Él les dice. Ya no hacemos sacrificios, ya no llevamos a quemar ofrenda, porque todos los sacrificios se cumplieron en Cristo Jesús. Pero los principios de obediencia, de amor, de dedicación y de consagración son vigentes hasta este día. Ahora bien, nosotros tomamos el ejemplo que nos da la Escritura a través de sus siervos que Dios usó para dejarnos esta Escritura, que es inspirada por Dios, y podemos ir nosotros al Nuevo Testamento y mirar hermenéuticamente principios que nos ayudan a vivir
una vida recta, una vida que agrada a Dios, una vida que nosotros debemos ser diligentes en vivirla, porque así es necesario, es un beneficio, es una bendición y beneficia y bendice mucho al pueblo y también nuestra relación con Dios, porque Dios se agrada de nosotros. Mismo Cristo dijo estas palabras: mi Padre, siempre hago lo que yo le pido, porque yo siempre le agrado a Él. Siempre está conmigo porque yo siempre le agrado. Mismo Cristo en su humanidad pronunció esas palabras. Ahora bien, vamos a mirar, sabemos todos que Dios mismo escogió a siervos, y entre esos siervos que escogió, pues escogió al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y Pablo entendió que en cada epístola él escribe y dice que él es apóstol, es siervo de Cristo, apartado para su evangelio, para un trabajo especial. Y si nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios 11, 1. Pablo expresa esta frase que es conocida entre el mundo cristiano. Dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo invita a los oyentes a que sean imitadores de él, por la razón de que él es imitador de Cristo, lo cual indica que es una persona que se dedica a seguir las instrucciones de Cristo Jesús, que nos dice el libro de Gálatas que fue instruido por mismo Cristo. Dios le dio la verdad del evangelio a él. Entonces ahora Pablo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces es importante hacer las cosas como a Dios le agrada. Si tú vas a la escritura de Pablo, donde él habla de los ministros en el capítulo 4 de 1 Corintios, tú puedes notar perfectamente, si tú lees en la Biblia, el capítulo 4 de 1 Corintios, hablando de los ministros, de los hombres, de las personas que son ministros. Recuerden, Moisés hizo exactamente como Dios le dijo, y Aarón hizo lo que le pidió Moisés que hiciera, porque Dios así lo ordenó, y también sus hijos, y debería de continuar la generación haciendo como Dios dice, en dedicación, en consagración, guardarse en santidad, guardarse en rectitud. Y observemos lo que dice entonces 1 Corintios capítulo 4. Versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Una persona que es dedicada a lo que es el evangelio es un servidor ¿de quién? De Cristo. Vuelvo y repito. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, o sea, de aquellas cosas que Dios hace y sobre todo en cómo se extiende en el mundo de su evangelio. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, lo cual significa que esa fidelidad es a Dios y es a las instrucciones de Dios,
Por eso Pablo dice en el capítulo 11, versículo 1 de 1 Corintios, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo mismo dice estas palabras, que el ministro, la persona que trabaja, que hace, que es dedicado a Dios, consagrado para Dios, pues se requiere. Y la palabra se requiere es, se necesita, se debe de hacer, que sea encontrado, que cada uno sea hallado fiel. Ese es el deber de todo ministro, así como fueron consagrados, dedicados Aarón y sus hijos y terminaron haciendo lo que Moisés les dijo, porque eran instrucciones de Dios. Así los ministros, tanto el apóstol Pablo como otros ministros, es necesario, se requiere que sean encontrados, sean hallados fieles. Ahora bien, podemos ir a lo que nos enseña también Pablo en 2 de Timoteo, que Timoteo, como ya he dicho en otros videos, es la generación de cristianos que seguía a la generación de Pablo y los apóstoles, porque era más joven, pero estaba dedicado al ministerio. Entonces, Pablo habla con Timoteo, le escribe en su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, le dice en el versículo 1, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Porque ha de dedicarse a aquellas cosas que son las verdades de Dios en su gracia. Sabemos que nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, pero dentro de lo que es la gracia, no se puede hacer, como muchos dicen, lo que a uno bien le parezca. No, hay que guardar los principios de Dios, hay que dedicarnos a las verdades de Dios. Hay que guardar la sana doctrina, hay que ser consagrados y dedicados, sobre todo si Él nos ha llamado a ser sus ministros. Entonces el capítulo 2, versículo 2 continúa diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es que al mismo Timoteo le dice, pues lo que tú aprendiste de mí, lo que oíste de mí, pues estas mismas cosas que tú has aprendido de mí, pues ahora enseña a otros para que sean hombres fieles. ¿Fieles a qué? Pues a las verdades de Dios, a guardarse en lo que Dios dice, de tal manera que sean idóneos para enseñar a otros. El propósito es exactamente lo mismo. Moisés hizo exactamente lo que Dios le instruyó. Después Aarón necesitaba hacer lo que Dios le dijo a través de Moisés y los hijos de Aarón, y después los hijos de los hijos de Aarón, y era un asunto perpetuo. Acá Dios separó a Pablo. Pablo instruye a Timoteo. Ahora le pide a Timoteo también que busque, que enseñe a hombres fieles, hombres que sean dedicados, que sean consagrados, que les importe guardar la verdad de Dios para que la enseñen a otros. Ahora, versículo 3, le dice Pablo a Timoteo, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Observen, o sea, tú eres parte de un ejército, prácticamente le dice. Y un soldado va a la guerra y sufre en la guerra si es necesario. Entonces, le dice que él que sufra penalidades, pero ¿por qué causa?
por la causa de ser un buen soldado de Jesucristo. En ocasiones hay que tomar la verdad de Dios y protegerla y cuidarla y enseñarla con una fuerza, con un respeto, con una reverencia, como un soldado debe de ser reverente a sus mayores y al capitán a quien representa. Entonces, el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y quién había tomado por soldado a Timoteo? Cristo Jesús. De hecho, por eso hay un canto que dice: en mi vida el capitán es Cristo. Cristo Jesús había tomado como soldado a Timoteo. Entonces Timoteo necesitaba dedicarse a agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así, una persona que es tomada por Dios y que esa persona es dedicada o es consagrada a guardar, a enseñar, a instruir a otros, pues debe de hacerlo de la manera de la consagración de Aarón, de la dedicación de Aarón, haciendo las cosas así como dice allá. No los sacrificios, pero sí la dedicación, la consagración y la perseverancia en hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque aquí dice que el soldado debe de hacer las cosas para agradar a aquel que lo tomó como soldado. Y también dice en el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, una persona que lucha en el evangelio, que se dedica al evangelio, debe de hacerlo legítimamente, lo cual significa Dios lo escoge, Dios lo dedica, Dios lo consagra, Él respeta, la persona sigue las instrucciones, agrada a Dios y lo hace legítimamente, guardando las verdades, cuidando la sana doctrina. Legítimamente quiere decir dentro de todas las leyes que Dios dice, bajo las instrucciones que Dios enseña, guardando lo que dice Dios que se debe de guardar, protegiendo la sana doctrina e instruyendo a otros la verdad escrita y descrita en la Biblia para la edificación de su iglesia y preparar a otras personas que han de dedicarse en el futuro a la verdad y que la transmitan de tal manera como Dios le enseña. Recordemos que muchas cosas se han distorsionado. ¿Por qué razón? Porque nos sometimos a cosas humanas, a entendimientos de opiniones y de imaginaciones humanas. Entonces hay una gran desvariación. La mente del hombre desvaría en principios y aquí dice que debemos de hacerlo legítimamente. Aarón fue escogido por Dios y su familia. Entonces Dios dijo de qué manera iban a ser consagrados, dedicados, dónde deberían de comer, qué deberían de comer, cuándo deberían de comer y deberían hacerlo legítimamente. Ahora bien, dice también el versículo 6, volviendo a Timoteo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Por qué labrador? Porque es un sembrador de la verdad de Dios. Es alguien que trabaja la tierra, que trabaja el pueblo, de tal manera de sembrarle el santo y bendito evangelio con las virtudes, principios, fundamentos que Cristo enseña y nadie más. Así es que hay que hacerlo con la fidelidad de un soldado,
Hay que hacerlo legítimamente. Hay que ser un trabajador que siembra, pero no lo que uno quiere, sino todo aquello que Dios ya ha dispuesto y que está escrita la verdad. Y cuidar aquellas instrucciones dadas por Cristo a su iglesia. Él mismo dijo, enseñen lo que yo les he enseñado. Pablo le dice a Timoteo, lo que yo te enseñé a ti, enseña a otros para que enseñen a otros. Para que los ministros seamos personas que seamos dedicados, consagrados, que guardemos el fundamento de la sana doctrina para bien y bendición de las personas que instruimos. Así es que lo que se necesitaba para la dedicación y consagración de los sacerdotes aquellos que eran ministros, también se les pide lo mismo en el nuevo pacto, el pacto de Cristo, el pacto de su sangre, del Cordero, o sea, bajo la gracia. Y abro un paréntesis para hablar y decir, yo entiendo que algunos de ustedes podrían estar pensando, pero Aarón es un símbolo de Cristo y eso está perfecto. Lo único que eran personas humanas que nos enseñan principios a nosotros de qué manera podemos nosotros dirigir nuestra vida conforme a las verdades de Dios. Recuerda, la ley es espiritual. La ley es un maestro. Nos instruye, nos enseña qué hacer. Y hay fundamentos y principios que ahora sus siervos debemos de seguir, porque no son diferentes. La obediencia, el amor, la consagración, la dedicación, el comer lo que Dios dice que es una comida espiritual que hablamos en el video anterior, pues son instrucciones de Dios y hablando espiritualmente nos dice qué hacer. Ahora también, si una persona quiere crecer en la iglesia y quiere llegar a ser un gran líder, pues sabemos nosotros lo que mismo Pablo enseña a Timoteo. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y todos estos requisitos se les pedía también a los ministros en el antiguo tiempo. Muy semejantes. Porque el Dios del antiguo tiempo es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Los principios de Dios no cambian. Cambió el ritual, pero no el fundamento espiritual y sus principios. La dedicación debe de hacerse. El amor en obediencia a las instrucciones de Dios deben de hacerse. Cristo nos dio instrucciones y Él dijo que amáramos su palabra y que hiciéramos como Él ha hecho. También que instruyamos a otros, sobre todo aquellas personas que Dios nos ha tomado por soldados, para que luchemos legítimamente y sembremos la palabra de Dios, para preparar a otros que enseñen a otros. Así es que por último, mis amados, debemos de recordar que vivimos tiempos donde hay una gran cantidad de personas pues que hablan de la palabra de Dios, entre comillas, y sobre todo en las redes sociales, aunque también en algunas congregaciones, y que debemos de tener cuidado con lo que enseñan, porque la verdad, hay muchas ocasiones que se escuchan muchas cosas, repito, sobre todo en las redes sociales, que están bastante lejos de la verdad. Pero aún más, algunas son tan al extremo que realmente son peligrosas
hasta la eternidad. Lo cual quiere decir que a través de seguir esas enseñanzas hay muerte y no vida. Y estoy hablando de aquellas cosas horrendas que se presentan en las redes sociales, que no tienen ningún provecho para el pueblo de Dios, la madurez del pueblo, y que realmente siembran dudas, debates, intrigas, y no traen un beneficio a la vida espiritual de un creyente. Así es que si tú tienes un buen maestro en tu iglesia, dale gracias a Dios. Sigue tú la palabra de Dios. Y aún si Dios te da entendimiento, ves tú la palabra y mira que la palabra indica lo que se te enseña. Pero preocúpate por entender la palabra de Dios, porque es un privilegio que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Así es que cierro con un texto que se encuentra en Santiago, capítulo 1 y versículo 5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios puede darte sabiduría. Dios puede darte entendimiento a través de su Espíritu Santo. Pero Dios también usa maestros para que te enseñen, bajo el cuidado de la instrucción de Dios. Así es que ora a Dios, pide al Espíritu Santo y sé un buen lector y estudioso de la palabra de Dios. Y repito, si tú tienes un maestro en tu iglesia que habla siempre con la palabra y que no se contradice en lo que dice la palabra no se contradice, se complementa y se explica a sí misma. Ves siempre y respeta aquel principio fundamental de Dios, porque allí hay vida. Mi palabra es vida, es verdad y es vida, dice el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y siempre, siempre ama la instrucción de la palabra de Dios. Hasta el próximo video.